Ya estamos de regreso, Tarapacá en la Mira, en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Estamos conversando con la directora del Servicio Nacional de Menores de la región de Tarapacá, Paula Soto. Paula, antes de ir a la pausa, ¿cierto? Nos comentabas tú de los derechos de los niños y de, ¿cierto?, esta situación que se da con los padres en donde uno siente que es el ente rector, digamos, ¿cierto?, de la conducta, de la disciplina y de las cosas que hacen o no hacen los niños, pero con un desconocimiento, a mi juicio, bastante grande, no sé si me dan la razón, de lo que son los derechos de los niños, ¿cierto? Entiendo que nuestro país ratificó la Convención de Derechos de los Niños no hace mucho, hace 25 años. 25 años, bueno, igual 25 años no deja de ser, digamos. No deja de ser. Pero, ¿existe mucho desconocimiento en la población adulta? Cuando uno habla de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es poca la gente la que sabe a qué nos estamos refiriendo. Si hablamos directamente de los derechos del niño, nosotros tenemos un decálogo de derechos como CENAME, que hacemos a modo de afiche de tal manera de facilitar también a los padres algo más simple que leer 54 artículos que tiene la Convención. Entonces, a través de ese afiche nosotros hacemos la promoción de los derechos en los gobiernos en terreno, pero básicamente orientada no solamente a los padres, sino que yo creo que es súper importante que los niños, desde pequeños... Eso te quería preguntar, ¿saben los niños que tienen derecho o no? Yo me he sorprendido porque efectivamente lo saben. Y lo saben porque vienen trabajándolo no solamente a través, como yo les comentaba recién, de la Oficina de Protección de Derechos, que ellos forman consejos consultivos de infancia compuestos por niños o promotores de derechos, sino que además los jardines infantiles trabajan mucho el tema de los derechos. Los jardines Junji, los jardines Integra, instalan en los preescolares esta noción de que ellos saben muy bien que tienen derecho a la educación, derecho a estudiar e incluso derecho a la recreación, que es un derecho que a veces los niños no saben que tienen. La infancia es la única etapa en la que un niño puede alcanzar una felicidad plena permanente. Y si nosotros somos capaces como adultos de resguardar esa etapa, vamos a tener adultos sanos. Adultos que no van a tender a tener relaciones negativas con otros, ni tampoco conductas delictivas o de irrupción social. Entonces es súper importante que tengamos claridad de eso, porque en el fondo estamos contribuyendo a tener una mejor sociedad. Oye, a veces pasa, y me imagino que te ha tocado más de alguna oportunidad, muchos casos de familias que se extrañan, digamos, de esta situación, y que se digan, mira, mi hijo me está pidiendo no sé qué cosa, y que se cree, digamos, ¿cierto? Si yo soy la mamá o yo soy el papá y yo hago y determino lo que tiene que hacer, o sea, ¿de dónde salió que tenía derecho a no sé qué cosa? Claro. Y pasa eso, ¿no? Y lo que me preguntan muy habitualmente a mí, ¿y dónde están los deberes? Pues usted, claro, también, y de pronto las mamás o las abuelitas se me molestan porque me dice, usted difunde los derechos, pero ¿dónde están los deberes del niño? Súper buena pregunta. Los deberes se instalan en la familia. Desde pequeños nosotros tenemos que hacer nuestra crianza en razón a que el niño se vaya dando cuenta que forma parte de un sistema familiar. Es decir, yo de los 2, 3 años puedo inculcarle a mi hijo ciertos hábitos de temas tan básicos como, por ejemplo, que ordene los juguetes que desordenó, ¿cierto? Que vea a la mamá y apoye en algunas tareas del hogar. A medida que va creciendo se le van dando distintas tareas y eso hace que los niños vayan internalizando que también tienen tareas, deberes y que ellos como un miembro más de la familia aportan con estos deberes. Pero eso es una tarea de la familia y es una tarea fundamental. El problema es que a veces no sabemos cómo hacerla porque nadie nos enseña a ser padres. Entonces, eso te quería preguntar a propósito de eso, ¿cierto? Y que lo conversamos en otro programa en algún minuto. El tema de quién te enseña a ser padre, sobre todo porque, ¿cierto? A veces se da el hecho de que hay jóvenes que son padres muy tempranos, digamos, ¿cierto? A los 16, a los 17 años, incluso antes a veces, y uno dice, bueno, este chico todavía era niño, digamos, ¿cierto? Era un niño, una niña, cuando tuvo, ¿cierto?, que asumir la paternidad. Entonces, ¿quién te enseña eso? Bueno, en mis tiempos, hace algún tiempo ya, ¿cierto? En los colegios nunca se mencionó el tema, digamos, cómo podías tú y cómo debías enfrentar la paternidad. No sé si ahora eso está incorporado, digamos, en los programas normales de educación. De educación, el cómo ser padre, no, porque en el fondo sería visto como que estamos preparando a nuestros niños de una manera, ¿cierto?, ya en la adolescencia a prepararlos a ser padres. Como apurándolos. Claro, y en el fondo lo que tenemos hoy día es un fenómeno en donde tenemos niños y niñas haciéndose cargo de niños. O sea, tenemos adolescentes, 14, 15 años. Entonces, yo creo que la dificultad o el problema va efectivamente, podríamos mejorar si tuviéramos tal vez la posibilidad de tener en los CESFAM
una dupla psicosocial, un trabajador social o un psicólogo que pudieran trabajar, por ejemplo, en talleres de habilidades parentales con los papás más jóvenes. Sería una buena propuesta. Por nuestra parte, con la Oficina de Protección de Derechos, lo que hacemos es justamente trabajar en habilidades parentales, y ese trabajo lo hacemos a través de los colegios, porque los apoderados, ¿cierto?, mandan al niño al colegio donde pasa la mayor parte de su tiempo, pero también tienen que involucrarse en lo que son las reuniones, el desempeño del niño. Entonces aprovechamos esa instancia que es importante del colegio y traemos a los padres y ejercemos algunos talleres de habilidades parentales. Oye, volvamos al tema de los niños infractores de ley, porque también lo conversamos en nuestro programa, ¿cierto? Pasa mucho que la gente cuando ve a un chico, ¿cierto?, que está delinquiendo, sobre todo a través de los videos, ¿cierto?, uno ve que se suben, no sé, a un bus, ¿cierto?, y con un cuchillo, en fin, asaltan al conductor del bus o qué sé yo, en un lanzazo en la calle. Hemos visto en Santiago muchos videos, ¿cierto?, también de incluso homicidios, digamos, que se producen, ¿cierto?, en el sector de Plaza Italia, recuerdo uno, ¿cierto? Surge, digamos, la indignación de la ciudadanía respecto de qué hacer con estos jóvenes, y normalmente hay que meterlos a la cárcel, digamos, ¿cierto? Necesariamente la ciudadanía, ¿cierto?, piensa, digamos, que a través de esta acción represiva, digamos, ¿cierto?, se puede terminar o disminuir el tema de la delincuencia en nuestro país. Yo no sé cuál es el enfoque que tienen ustedes, porque yo por lo menos creo que por ahí no va la solución, digamos. Definitivamente no. De hecho, de acuerdo a los datos que nosotros manejamos, los jóvenes tienen menor posibilidad de continuar el camino delictual si son privados de libertad, por ejemplo. Entonces, claramente no apoyan nada. La sociedad... A ver, los jóvenes en general siempre no generan empatía. ¿Por qué lo digo? Yo trabajé en el Instituto Nacional de la Juventud y siempre hay un prejuicio respecto de que los jóvenes son flojos, les gusta tomar, les gusta carretear, o tal vez no los podemos contratar porque en el fondo son muy inestables. Ya hay un prejuicio con los jóvenes. Imaginémonos cómo es para los jóvenes infractores, que en el fondo, claro, causan un daño cuando cometen algún delito, pero nosotros no observamos que ellos están reaccionando probablemente a una serie de situaciones de abusos, de vulneración, de las que ellos no solo han sido testigos, sino que además probablemente han sido víctimas, sino en sus propias familias, en sus entornos, en sus comunidades. Por lo tanto, hoy día estos jóvenes están simplemente reaccionando frente a una serie de vulneraciones que han sufrido. Frente a eso, como sociedad, nosotros no podemos tomarlos y encerrarlos, sino que nuestra obligación es interrumpir esto y darles la posibilidad de enmendar un camino y hacerse valer, ¿cierto?, el día de mañana como ciudadanos sin dificultades con la ley. En ese sentido, efectivamente en la región tenemos ciertas características complejas. Los niveles de consumo de droga acá en Iquique son bien complicados, en Alto Hospicio también. Y por lo mismo, como servicio, durante este año nosotros instalamos el programa 24 horas, que forma parte de los compromisos presidenciales y que está orientado a entregar una intervención especializada a los jóvenes que se vean involucrados en alguna situación como esta y que de algún modo terminan en las listas o en las unidades policiales, son ingresados a las unidades policiales. ¿Por qué es tan importante este programa, el 24 horas? Porque es una inversión de 380 millones, que es solamente para la comuna de Alto Hospicio. Y lo que busca este programa, en el fondo, es justamente interrumpir la eventual carrera delictiva de un joven antes que ingrese al sistema judicial, antes que ingrese a nuestro sistema de jóvenes infractores. Entonces, estamos abordando el caso incluso desde antes. Este plan entró a funcionar recién en el mes de julio de este año, por lo tanto, estamos en etapa todavía partiendo. Eso te iba a preguntar, porque la verdad es que me parece súper interesante, pero aparentemente esto está recién partiendo. Exactamente, está partiendo. No obstante, es muy interesante porque, como yo decía, ofrece una intervención especializada. Esa es una oferta que no está en la región, es decir, el joven tiene acceso a un trabajo con trabajadores sociales, con psicólogos, con psiquiatras, en caso que lo requiera, de tal manera de orientar no solo al joven, sino a su grupo familiar completo. El programa contempla un programa de reinserción educativa en caso que el joven haya desertado, porque la mayor cantidad de jóvenes que desertan son los que justamente terminan cometiendo algún delito. Es muy importante la reinserción escolar. Y aparte contamos con un programa de rehabilitación de consumo, que es una oferta que no contábamos en la región. Entonces, esto entrega una intervención integral, es decir, tenemos muchos profesionales a disposición de un joven y su familia para poder ayudarlo a establecer también un piso sobre el cual ellos puedan seguir avanzando. ¿Y eso lo hacen ustedes directamente con un CENAME o a través de instituciones colaboradoras? Exactamente. Eso es uno de nuestros programas que es ejecutado en este caso por la Gobernación de Iquique y por la Fundación Creceres. ¿Ya?
Los 3 programas son ejecutados por ellos y además la Oficina de Protección de Derechos de Alto Hospicio, que también participa porque ellos reciben el listado que emana desde Carabineros con los jóvenes que ingresan a las unidades policiales. Este listado es enviado a la Oficina de Protección de Derechos de la comuna, en este caso Alto Hospicio, y la Oficina de Protección de Derechos con esta lista me va derivando a los programas que componen el 24 horas, que son 4. ¿Este es un programa piloto o no? ¿Sí? No, fue piloto durante el año 2008, si no me equivoco, en el primer gobierno de la presidenta, en la región metropolitana y otras 4 comunas, pero funcionó de tal manera que se extendió en este segundo gobierno y se priorizó 7 comunas más, una de ellas la comuna de Alto Hospicio. Ya. Oye, ¿y cuánta gente quieren atender ustedes? ¿Cuántos chicos, digamos, en este programa? Cada programa tiene sus plazas determinadas, pero en total nosotros alcanzaríamos a abordar aproximadamente alrededor de 150 o 200 jóvenes, niños, niñas y adolescentes junto a sus familias. O sea, si multiplicamos ese número, cada familia se compone por 4 o 3 miembros, llegamos a una población importante en la comuna de Alto Hospicio. Sí, sin lugar a dudas, ¿cierto? Es un programa interesante porque efectivamente, ¿cierto? Cuando uno ve que estos chicos, ¿cierto? Sobre todo uno examina un poco la historia de cada uno, ¿cierto? Y normalmente esos chicos que han desertado del colegio, ¿cierto? Por distintas razones, dejan de ir de a poco, ¿cierto? Y en definitiva terminan no yendo más al colegio. A veces, ¿cierto? Los padres no tienen tiempo o no están presentes, ¿cierto? Y están a cargo de familiares, de tíos, de abuelitos, en fin. Y en definitiva uno dice, bueno, este chico, ¿cierto? Además por el entorno con el que se reúne, ¿cierto? Sus amistades, en fin, el acceso a la pasta base o a la droga, uno dice, bueno, aquí hay un potencial, ¿cierto? Chico que va a iniciar un camino de la delincuencia. Entonces, efectivamente, ¿cierto? El Estado tiene que poner, digamos, atención y tratarlo antes de que parta. Entonces, por ahí va la solución al tema y no tanto cuando uno ve, ¿cierto? Este clamor ciudadano porque lo metan a la cárcel a todos. Exacto. Si nosotros queremos en el futuro cárceles atiborradas de gente que en algún momento va a salir y va a continuar el camino delictual, tenemos que seguir en la misma senda. Ese es otro tema, digamos, los chicos salen de la cárcel, los jóvenes, ¿cierto? Y esto va en escalada. No tienen, digamos, opciones, ¿cierto? No hay opciones de trabajo, se encuentran con la familia con los mismos problemas que tenían cuando partieron. Y vuelven a delinquir. Por eso es como tú decías, o sea, aquí como Estado tenemos que hacernos cargo, porque nosotros tenemos programas de nivelación educativa para los chicos que están privados de libertad, tenemos programas de capacitación laboral para los jóvenes que están privados de libertad, pero cuando el joven sale y no encuentra una oportunidad, cuando el joven sale y se encuentra con que tiene que mantener a su familia, tiene que hacerse cargo de sus hermanos, finalmente lo que va a hacer es volver a lo que estaba, que le reporta en el fondo tal vez algún ingreso de una manera más fácil y rápida, y porque no se encuentra con una oportunidad en la sociedad. Entonces ahí es importante que nosotros nos pongamos la camiseta, y hoy día el tema de los jóvenes infractores de ley es un tema a nivel país y es un tema que nos involucra a todos y a todas, porque si nosotros queremos cegarnos y que nos saquen a este chico de la sociedad y lo encierren, no estamos solucionando un problema, estamos haciendo que se haga más un caldo de cultivo y una olla de presión que va a explotar en cualquier momento. Así es. Bueno, se nos pasó volando el tiempo, Paula. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en este programa. Ha sido muy interesante, digamos, conversar este tema que normalmente nosotros, ¿cierto? Sobre todo los más mayores ya, lo desconocemos. Así que muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias a ti, Reinaldo, y solamente siempre entregar el mensaje a la gente que en el ámbito de protección de derechos la denuncia es lo más importante. Todos y todas somos garantes de los derechos de los niños. Así es que si ven alguna situación anómala, por favor denuncien a Carabineros, Investigaciones o a nosotros mismos como Sename. Muchas gracias. Conversamos hoy con Paula Soto, directora del Servicio Nacional de Menores de la región de Tarapacá, aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad desde el restaurante Santo Pecado. Gracias por vuestra sintonía, nos reencontramos la próxima semana en este mismo horario.